Hola compas, muy buenos días de nuevo. Disculpen la demora. Problemitas técnicos, pero empezamos ahora sí. Entonces, vamos a continuar. La sesión pasada nosotros, me recuerdo un poco, nos habíamos quedado ya en la introducción del notebook 4. Sí. Todavía no está totalmente terminado, me faltan los detalles del final. Pero la gran mayoría ya está listo, ¿no? Igual, mi recomendación por el momento es que trabajen con la versión en línea, para que tengan siempre la última versión, ¿no? La más actualizada. Entonces, la idea de este notebook, y bueno, en general la idea de este bloque que nosotros vamos a revisar, es seguir complicando el modelo, ¿no? Que hemos venido estudiando en sesiones anteriores. En este caso, la complicación. Bueno, siempre recuerden que cuando estamos tratando de complicar el modelo no es porque nos guste complicarlo, no es porque sí, ¿no? Sino que estamos tratando de darle, si se quiere, un poquito más de, entre comillas, darle un poquito más de o realismo o quitar supuestos, ¿no? O sea, un poco esa es la idea, ¿no? Ir quitando supuestos y ir viendo qué sucede. Claro que estamos haciendo desde un enfoque heterodoxo, ¿no? O sea, digamos que al mismo tiempo que estamos avanzando los modelos, estoy tratando de recoger varias ideas heterodoxas, ¿no? Por ejemplo, ya hemos hablado un poco de función de producción en pie, dificultades de la sustitución capital-trabajo, y bueno, lo que vamos a ver ahora, que ya un poquito hicimos la introducción a la sesión anterior, que es la idea de poder dividir la economía en dos sectores, ¿sí? Entonces ese es un poco el enfoque, ¿no? Entonces, como les decía, el modelo que vamos a estudiar tiene este nombre, el modelo clásico marxista, de dos sectores, y le hice unos pequeños ajustes porque verán, lo que vamos a ver, ¿sí? Un poquito se podría pensar de esta manera, ¿no? Estamos ahorita en un modelo, vamos a llamar así, CM, clásico marxista, de dos sectores. Ya. Pero la primera parte la vamos a estudiar asumiendo que la distribución del ingreso es exógena. Sí, o sea, después lo vamos a cambiar, ¿no? Sino que vamos a estudiar de esta forma para hacerlo un poco más entendible, ¿no? Desde el inicio, porque si no, se complica bastante. ¿Sí? O sea, como vamos a ver, este modelo empieza a complicarse bastante. Así que vamos a empezar para ir asimilándolo. Primero, asumiendo que tenemos distribución exógena, distribución del ingreso, ¿no? Y cuando me refiero a distribución exógena, básicamente vamos a asumir que para empezar estamos en un mundo donde el salario real se queda constante. ¿Sí? Entonces digamos que va a ser nuestro escenario inicial. Más que nada, repito, para entender un poco la estructura sectorial, entender un poco cómo se equilibran los mercados, cosas de ese estilo. Y luego, ¿sí? O sea, digamos que aquí nos vamos a concentrar por ahora. Y luego nosotros vamos a cambiar eso y tendremos vuelta a una distribución endógena, ¿no? Una distribución de ingreso endógena, en donde obviamente el salario ya no es constante, sino que va a ser una variable. ¿Sí? Entonces esa es la idea. Vamos a empezar viendo el modelo sectorial, primero con este enfoque de salario real constante, que nos va a facilitar un poco la interpretación del esquema. ¿Sí? Entonces, como quien dice, vamos a ver el modelo por capas. Entonces, una primera capa en donde no nos vamos a enfocar mucho en la distribución del ingreso, sino más bien en las interacciones entre los sectores que vamos a ir estudiando, ¿no? Ese es un poco el plan, ¿no? Entonces, por eso es que le modifiqué un poquito el nombre del título. Le vamos a llamar modelo de dos sectores con distribución exógena. Y recuerden que la idea es que es un modelo clásico marxista porque recogemos algunas ideas de pensadores clásicos y también de Marx. ¿Sí? Ya hablamos un poco de su sesión anterior y ya quisiera que las ideas vayan apareciendo en el modelo, ¿no? O sea, a medida que vamos avanzando en el modelo, ahí ir destacando, ¿no? Dónde aparecen los elementos clásico-marxistas, si se quiere, ¿no? Eso. Igualmente les había mencionado que el modelito que vamos a ver en esta sesión es casi literal el modelo que está en este artículo. Sí, creo que les presenté yo este artículo la sesión pasada, que se publicó en Macroeconómica. Lo que va a cambiar es la simbología, pero básicamente si ustedes quieren los fundamentos más en la literatura, por ejemplo, puede ser que ustedes quieran conocer que los trabajos parecidos existen, que más se ha escrito. Sí, entonces en este artículo que publiqué en Macroeconómica en el 2025,
Ahí ustedes tienen más detalles, ¿no? Pero el modelo es casi tal cual el que está acá, cambiada la simbología, ¿no? O sea, cambiada la simbología. No es obligatorio, ya saben, leer esa bibliografía, pero es si un caso quisiera profundizar, ¿no? Igualmente, si tienen dudas o comentarios, más que bienvenidos. Pues ahora sí, entremos ya en lo que nos interesa, la formulación. Entonces, la clase pasada habíamos mencionado que vamos a asumir que tenemos una economía que empezamos a levantar el supuesto, ya no es una economía agregada, sino que va a ser una economía dividida en dos sectores. El sector de producción de bienes de capital, que ahora sí ya le regré, sí, porque se acuerdan que estaba al revés, ¿no? Muchísimas gracias por la observación. Pues ahora sí está arreglado. Los bienes de capital van a estar representados por el índice 1 y los bienes de consumo, en cambio, van a estar indicados por el índice 2. ¿Sí? Entonces tenemos dos sectores y vamos a asumir que cada sector está especializado solo en la producción de uno de estos bienes. ¿Sí? Entonces, básicamente, como decíamos la sesión anterior, ¿no? Esta división de la economía en estos dos sectores en particular es, si quieren, ¿no?, una herencia, primero habíamos dicho, de Kesney, ¿sí?, la tabla económica. De hecho, Kesney tiene una división un poco más compleja. Él habla de la clase productiva, la clase no productiva, pero rentista, y la clase estéril, ¿sí? O sea, Kesney divide las diferentes clases sociales. Las productivas son básicamente las clases que están vinculadas a la agricultura. Recuerden, ¿no?, la idea que se de producción de la riqueza desde la tierra, ¿no? Entonces, que se ponía a los productivos, tanto a los trabajadores como también a los capitalistas, bueno, a los propietarios, más que capitalistas serían los terratenientes, ¿no? En cambio, los rendatarios serían aquellos que de una u otra forma cobraban rentas a partir de el alquiler de la tierra y cosas de ese estilo, ¿no? Y las clases estériles era todo lo que venía después. Entonces, después de Kesney venía Marx, y Marx como que es el que ya establece un poco la estructura que vamos a ver en el modelo. O sea, Marx, en el tomo 2 del Capital, en 1885, él ya plantea esta división de la economía en dos sectores, ¿no?, el sector 1 y el sector 2, que es básicamente la que vamos a adoptar, ¿no? Entonces, el sector 1 habíamos dicho que eran los bienes de capital, y el sector 2 los bienes de consumo. Sí, entonces como que vamos a asumir, sí es un poco artificial, ¿no?, porque también en el mundo real, tranquilamente una misma industria podría producir de ambos, ¿no? O sea, podríamos poner, de hecho eso se le conoce como producción conjunta. Sí, entonces en la producción conjunta es cuando tú tienes un mismo sector que produce diferentes bienes, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este contexto, producción conjunta significaría que tuvieras un sector que produce tanto bienes de capital como bienes de consumo. O sea, es posible, ¿no? Y de hecho puede plantearse modelos de esa forma, pero la producción conjunta le vuelve todavía más complicado el problema. Entonces, como queremos ir en etapas, por el momento vamos a asumir que no hay producción conjunta, sino que hay una hiperespecialización, ¿no? Entonces, si quieren, ahí aparece también la noción de Smith de la división del trabajo. Entonces, vamos a suponer una sociedad donde está bien dividido el trabajo entre estos dos sectores, ¿no? Ok, luego de eso, nosotros vamos, como ya habíamos hecho un poquito en la sesión anterior, a entender de entrada cómo se da en estos dos sectores la distribución del ingreso, ¿no? Distribución. Repito, ¿no?, por el momento asumiendo que es una distribución exógena, por tanto el salario real se va a mantener constante, pero claro, el salario real, y eso del salario real tiene algunas implicaciones. Entonces, bueno, teníamos estas dos ecuaciones que habíamos visto la sesión pasada para entender la distribución dentro de los sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector 1 decíamos que teníamos la producción del bien 1, que serían solo bienes de capital, ¿verdad?, vendidos a los precios del bien de capital, y eso va a generar una determinada cantidad de ingresos que se distribuyen entre las clases sociales, asumiendo que no tenemos gobierno, asumiendo economía cerrada y todo eso, ¿no? Y de paso asumiendo que no hay depreciación del capital. Por tanto, vamos a asumir que no es necesario destinar recursos hacia la cobertura de la depreciación, ¿no? Bajo todas esas condiciones, entonces esto se dividía entre, poniéndolo simple, ¿verdad?, salarios más ganancias. Eso va a pasar en los dos sectores, ¿no? Pero ya concretando, entonces en salarios sería la cantidad de trabajo empleada en el sector 1 por el salario nominal,
Entonces aquí venía otro supuesto, ¿no? Asumíamos que en los dos sectores, en el sector 1 y en el sector 2, el salario nominal es el mismo. ¿Sí? Entonces esto significaba, recuerden, por ejemplo, asumir que había libre movilidad de trabajo y eso permitía que el salario se nivele entre sectores. Entonces eso vamos a mantener como supuesto para no complicar más. Claro, uno desde el inicio se siente un poco restrictivo esto, ¿no? Como que estoy metiendo muchos supuestos de entrada. Pero ya van a ver luego cómo queda el modelo y entender por qué tantos supuestos. O sea, porque ya saben que si quito un supuesto es más complejidad. Entonces, este modelo, a pesar de tantos supuestos, se vuelve un poquito más fuerte de los modelos anteriores que hemos visto, ¿no? Con respecto a las ganancias que habíamos dicho, asumimos que los capitalistas son dueños, obviamente, del capital, capital 1 y capital 2, K1 y K2 representa capital instalado. El capital, recuerden que se valora en ambos sectores, pero al mismo precio. Precio 1, porque se supone que el capital es producido solo por el sector 1. Entonces, los precios 1 son los que valoran el capital en cada sector. Y de ese capital, que está ya representado en dinero, teníamos esta R que representaba la rentabilidad, o usando un lenguaje más clásico y marxista, la tasa de ganancia, ¿no? Sí, entonces aquí teníamos las tasas de ganancia y asumíamos que las tasas de ganancia son distintas. R1 distinto a R2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a asumir que en el modelo luego va a aparecer los movimientos de capitales que pueden afectar esas tasas de ganancia. Más o menos como lo que hemos asumido que pasó con el salario. En un modelo más completo deberíamos asumir diferenciales en ambos, ¿no? Tasas de ganancia, salarios, pero imaginen que entonces tendríamos que explicar cómo se mueven también los trabajadores. Entonces de eso ya vamos a hablar un poquito más adelante, al menos en términos muy, muy generales, ¿no? Pero ese era el esquema con el que habíamos partido, ¿sí? Entonces aquí están las dos ecuaciones tal cual, y aquí están las explicaciones de todas las variables, ¿no? Y como les decía, asumimos que las dos tasas de ganancia son distintas entre sectores, puesto que quiero que este modelo tenga movilidad sectorial del capital. Esta es una idea. Perdón, profesor, perdón. Buenos días, chicos. Hoy no imprimen unas listas, si es posible, en una hojita normal, anoten su nombre y dejen con los guardias, por favor, ¿sí? Eso es todo. Gracias. Ha sido un día particular para Flaxo, creo que el despecho por la agresión. El despecho por derrota ha hecho llevar a Kiyama y quiere hacer nada. Después de 4 años, pero no Esperamos 4 años para ver eso. Pero quién sabe, le gana a Alemania, ¿no? Es muy capaz de poder. Son capaces de perder con Curazao. Son capaces de perder con Curazao o empatar y ganar a Alemania. Lo firmo. Sí. Así de raro. Así de aleatorio. Bueno, en fin, entonces. Quiero con la De verdad. Se lo ganamos. Yo no sé. Bueno, algún rato está de discutir eso porque es interesante, ¿no? Así, bueno, aunque me funen y quede grabado. Yo creo que muchas sociedades latinoamericanas tenemos ese problema de que cuando toca dar el pasito clave, nos caemos. Y no solo en el fútbol, sino en muchas cosas. No sé si les ha dado esa sensación. Pues sabiendo cuál es el problema, que es lo que haces. Bueno, siempre hay un pretexto, ¿no? Siempre hay un pretexto, ya se está. Bueno, también. Y aparte no van. Le enfocan y le enfocaron y perdieron. Malas horas. Le pusieron la camiseta a los raros. Le pusieron la camiseta. Por eso. Ya hace 4 años fue. Ya hace los 4 años que fue. Ahí fue Macumba de Senegal. No, pero montamos con. No, clasificamos a. No clasificamos. A Rusia no fuimos. No, sí fuimos, octavos no clasificamos. A Qatar. No, Rusia. En Rusia no. A Rusia no. Pero el anterior no. O sea, fue 14. El anterior fue Qatar. El anterior del anterior fue Rusia. No lo recuerdo. Pero fue hace 4 años. No, pero el profe dijo el anterior. Bueno, ya. El caso es que está mal, ¿no? Entonces, tengo esa sensación, ¿no? O sea, que siempre es como que. No siempre, obviamente, no siempre, ¿no? Tampoco si quiero comentar los estereotipos. Pero sí me da esa sensación que a veces cuando hay que dar ese paso clave o ese último esfuerzo, justo ahí se cae todo, ¿no? ¿Qué será? ¿Falta de confianza real o qué? A veces me da la intuición, ¿no? De que tenemos problemas de disciplina.
no somos lo suficientemente disciplinados y como que no somos capaces de mantener un mismo ritmo siempre. Pero lo pasa en las clases, no sé si se han fijado. Las primeras clases como que uno va, pero ya al final como que se va al diablo, ya como sea que salga. O sea, me da esa sensación. Pero repito, no tengo argumentos, o sea, es una sensación. Y de hecho no es solo latinoamericanos. En Europa también pasan algunas vainas, ¿no? O sea, incluso entre europeos como que tienen ciertos estereotipos, ¿no? Que unos europeos son más disciplinados que otros países europeos, ¿no? Por ejemplo, los países del sur de Europa suelen considerarse como, son más del Mediterráneo, como que son menos disciplinados, menos estrictos y así, ¿no? Entonces, no, yo la verdad no creo mucho en eso, ¿no? O sea, solo les digo como así para que dejarles pensando, ¿no? O sea, será. En economía con... De hecho, Europa está teniendo un término ¿Qué? específico. ¿Los Los PICs? referencia a los sectores geográficos y la... de educación. ¿Pero? Hay un libro que estudiamos... El del Aldo. El del Aldo. Claro, sí. Donde habla de la geografía. De la geografía. Sí, es Aldo. Hay algo sobre más sobre lo que es geográfica y el comportamiento económico en general. Tiene mucho que ver con el sector de los sectores económicos debido al clima principalmente. Y es algo que se palpa, ¿no? O sea, no es muy, ¿cómo se dice? No es muy seguido esa teoría, pero obviamente uno viendo cómo se ha ido desarrollando, sí, se palpa. Y incluso antes había un Condon de no sé cómo, que la planteaba de esa misma perspectiva. Principalmente debido a las condiciones climáticas de, por ejemplo, Europa, en Estados Unidos, en las partes nórdicas, necesitas siempre tener un plan a futuro, es decir, siempre tienes que planificar. Entonces, eso es debido a que vas a tener 6 meses de invierno en los que no vas a poder producir. El capítulo de la agricultura. No se puede producir, entonces obviamente te obliga a planificar y eso obliga a las personas a llevar lo que acabo de decir, una disciplina. Ya, ok, por favor. El término, bueno, en este caso utiliza forma despectiva de los países no Europa, los PICs, pero referirse a Portugal, Italia, Grecia y España. Los PICs, que son performance. Y eso se hizo sobre todo popular justamente con, por ejemplo, las crisis posteriores a la crisis financiera del 2009. Entonces, Grecia, especialmente Grecia, ¿no? La acumulación de deuda que tuvo. De hecho, los alemanes siempre tienen un resentimiento por eso, ¿no? O sea, como que el Banco Central Europeo tuvo que estar salvando a Grecia, por ejemplo, y eso es muchas veces pensado, ¿no? O sea, Alemania tiene mucho excedente comercial, que es el que financia, entre comillas, digamos, la fortaleza del Banco Central Europeo, y es el que después tiene que estar salvando esto. Ahora, sobre el tema ese, ¿qué libro me dicen? ¿Qué autor? Galdor, o del Galdor. Ya. Sí, porque verán. ¿Cómo se llama? Disculpa. Galdor. Si al final no lo pronuncio bien, pues sí. Sí, pero sí, porque yo ya hablan en serio, ¿no? O sea, este era como para eso de la pica, pero ya hablan en serio, personalmente siempre he sido muy celoso de esos enfoques. Institucionalista. Claro. Bueno, yo hasta lo de las instituciones lo compro muchas veces, lo llamo, como que las instituciones son importantes, pero claro, es fácil ponerse en el plan de no, es que Europa, que su clima, incluso hay los argumentos de como Europa es muy pequeña y siempre han estado en conflicto, han tenido que desarrollarse formas tecnológicas para defenderse y todo eso, ¿no? Sino que claro, es fácil hablar de eso cuando uno se olvida de todo el colonialismo. Sí, eso también habla en el libro de lo habla del colonialismo. Eso se toma en cuenta cómo las instituciones que se crearon a partir del colonialismo dependiendo de la forma primero el colonialista y segundo del territorio en el que se sentaba. Y la forma ¿cómo se llama? De tipo protesta que tenía el indigenado hacia ¿cómo se llama? El colonialista. Por eso es la forma ¿cómo se llama? De trabajo en sí del actual de latinoamericano.
Okay. Porque realmente, por ejemplo, si daban como hablamos de eso, al final decían como una forma de protesta, no seguían haciendo el trabajo adecuado porque lo estaban esclavizando. Sí. Eso decía. Sí, claro, entonces por ejemplo, ¿no? Igual, no soy experto en este campo muy específico, ¿no? Pero siempre que me sale el tema ese de la posición geográfica, el clima y todo, viene la primera pregunta, ya hablando en serio, ¿se han dado cuenta que solo entre latinoamericanos somos demasiado diversos? O sea, uno cuando viaja, por ejemplo, yo he estado con compas solo de Colombia, solo por poner un ejemplo muy cercano, y solo ahí uno percibe full diferencias. O sea, entre ecuatoriano y colombiano. Entre ecuatorianos mismo. O sea, la costa aquí a la sierra. la costa, la sierra y la costa misma. Vamos a decir la misma. Es que ese es otro punto que se converge ahí, o sea, no hay una unidad nacional debido a muchas veces esas diferencias. Lo que muchas veces en algunos eventos o temas por ejemplo, deportivos, o sea, lo que se ve es como más que unión, una diferenciación, ¿se puede decir? Sí, pero lo que Leonard dice es, sí lo menciona brevemente como lo de la columna, pero no lo hace como un determinante y eso es. Pero Bueno, sí, porque lo menciona como instituciones activistas. Como por ejemplo el estructuralismo o la teoría de la dependencia. O sea, es la importancia que le da la colonización, es distinta y le da otro peso y le da más peso a esas cosas. Sí. Pero yo creo que es una amalgama, ¿no? También, o sea, como que cuál tiene el peso exacto, no sé, o sea, eso sí no sabía decir, pero sí me cuesta, ¿no? O sea, me cuesta porque, como les digo, y ya para terminar, hay otra cuestión también que se tiene en cuenta, hay un, no sé si es gallego o español, una especie de fábula, ¿verdad? Sí. Un americano en la playa se encuentra un pescador y el pescador sale, comenta cómo vive, sale, pesca, regresa y pasa toda la tarde bebiendo cerveza, algo así. Sí. Entonces el otro le dice, puedes mejorar, puedes salir más tiempo, puedes conseguir más pescado, puedes hacer ya todo el tema para el final y el otro le dice, ¿para qué? Después de todo eso, entonces, ¿a qué voy a esto? Es que yo pasé mucho tiempo trabajando en el norte de Esmeraldas y no es por tomar algún tipo de la forma como los perciben siempre, ¿no? Sino simplemente que eso lo palpé yo. Sales en la mañana, coges tu red, pescas, lo que era común ahí es semilla de camarón en las playas, pasar por más pescando. Llega el camión distribuidor, vendes tu producto, $20-30, en esa época más o menos en relación, y se acabó el día. Pescar más, sacar más, ¿para qué? ¿Para qué si puedo vivir tranquilo? Entonces ahí la diferencia de mentalidad en cuanto a ser industrioso o vivir bien. Ya, interesante. Entonces, son otra discusión que se mete dentro de todos. Interesante. No, pues yo no soy experto, no me quiero meter mucho en el tema, pero justamente iba a plantear eso, ¿no? Es paradójico, por ejemplo, lo que pasa en Haití. O sea, si hablamos de la historia de los colonizados, o sea, ¿qué pasa en Haití, por ejemplo, no? ¿Y por qué la historia de Haití es tan diferente a la historia que tenemos? Solamente por poner algo parecido en el Caribe, ¿no? Como Inspector Búho, lo que pasa en República Dominicana. O por qué esa historia es tan distinta a lo que pasó en todo Centroamérica, en Nicaragua, Honduras, Guatemala. O sea, ¿por qué olvidarnos que en la mitad de la historia hubo unas dictaduras militares que se hicieron cargo de todo Centroamérica? Y que también hubo dictaduras militares en Latinoamérica que como que hasta cierto punto, cualquier teoría media rara la contaban. O sea, ese es mi punto, ¿no? O sea, hay una diversidad en la historia que es bien complicada, que a mí me parece que los economistas, cuando buscan estos determinantes, ¿no? Se olvidan, ¿no? O sea, yo les digo, o sea, yo, por ejemplo, yo una vez estuve en Sao Paulo, una ciudad que se llama Florianópolis, de Sao Paulo para abajo de la ciudad. Estábamos sentados de varios países y justamente comentaban eso, o sea, antes de la dictadura de Pinochet en Chile, ¿no?
había un centro de estudios en Chile, justamente, que se llamaba el Centro de Estudios Socioeconómicos, el CESO, se llamaba, que justamente fue destruido durante la dictadura de Pinochet. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí el enfoque más bien era otro. O sea, decíamos, ¿cómo estudiamos nosotros desde aquí nuestros problemas? O sea, que no venga alguien afuera y nos diga, no, es que el problema es el clima, es que el problema es esto, es el problema, sino que desde acá, desde nuestra historia, construir nuestras propias teorías. Entonces, ¿qué pasó? Que pasaron los estados militares de por medio y borraron todito. O intentaron borrar todito, ¿no? Entonces, siempre que me dicen, no, es que somos más agenciosos por el clima, por ejemplo. Yo no sé, somos más, o sea, toca planificar más en Europa porque hay ciertas zonas del clima más hostil y cosas así, ¿no? Entonces, la pregunta es, bajo ese principio, ¿cómo le digo eso a una persona que se levanta a 4 o 5 de la mañana a ser estibador en un mercado? O que es cargador en un mercado. Me atrevería a decir que es vago y que disfruta la vida. Sí me cachan, o sea, la heterogeneidad, o sea, el punto es ese, ¿no? La heterogeneidad es tan grande que esas respuestas tan grandilocuentes de la sociedad se comporta así por A o B. A mí no me gusta, ¿no? A mí me gusta la historia concreta. En tal sociedad, en tal momento, en tal época pasa esto. O sea, no me gustan mucho las historias generalistas, porque es como que... O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos sido nosotros los colonizadores? ¿Qué historia hubiéramos escrito nosotros? Sí me cachan, ¿no? Incluso quién es de nosotros, o sea, porque hasta eso es otra cosa, ¿no? O sea, cómo se construye la identidad desde una sociedad que vivió la colonización, ¿no? O sea, a eso voy, ¿no? Pero es que me gusta bastante lo que hacen los disculparán, especialmente los antropólogos. Yo valoro muchísimo el trabajo etnográfico, o sea, el trabajo en sitio, con historias concretas, y claro, a ellos jamás les puedes pedir una teoría general de cómo se comporta la sociedad, sino más bien historias concretas, ¿no? Con decirles que solo una ciudad, Quito, solo una ciudad, ya podrías dividir en cómo se comporta el norte, cómo se comporta el sur, cómo se comporta el centro, y ahí nomás ya tienes diversidad. O sea, ¿cuál ha sido, por ejemplo, históricamente en Quito la situación? Que en el sur está la plebe, los pobres, hasta te roban, es más probable que te roben en el sur, supuestamente, ¿no? En el norte, no tan norte, porque ahora como en el sur de Quito se extendió mucho, ¿no? Pero en el norte, no tan norte, en cambio está la civilización, ¿no? De hecho es así, ¿verdad? Así se percibe. Sí, la mayoría O algo parecido pasa en Guayaquil, ¿no? O sea, ¿dónde queda la civilización ahora? ¿San Borondón? San Borondón y alrededores son la civilización, ¿no? ¿Ves que es San Bajada? Y si lo miras a nivel de barrios, yo vivo en Calderón. Ya. Tenemos Carapungo, la zona C de abajo, que olvídate, por ahí no sales vivo. De ahí viene la parte central, que bueno, hay sus problemas, pero bueno, todo Carapungo en sí es como que zona. Sí, sí. De ahí subes un poquito para el sector donde yo vivo, ya es San José de Morán, ya como que esa zona media ya es la entrada, ya es más, hay conjuntos bonitos y todo eso. De ahí más atrás ya vas a San José de Morán y ya es otra zona. Y ahí un poquito para acá, otro barrio que se llama San José mismo, de Calderón, en cambio, ya son puros escuelas privadas, barrios un poquito más high, entonces... Pues digo, o sea, hay una, o sea, cuando uno le pasa de la teoría abstracta a lo concreto, hay tal heterogeneidad en lo concreto que yo no me atrevo a decir qué factores es que definen. O sea, y aparte el clima, por ejemplo, acá en Quito, ¿cuál es el clima? de todo. De todo el tiempo. Pero a pesar de aquí en Quito no te mueres a que caigas afuera. No. Eso sí. O sea, díganme a mí, yo estuve en el centro de África una vez, entonces vean el calor que es allá. O sea, yo salía a la calle, 2 o 3 pasos empapado, yo me moría. Entonces, claro, ahí Guayaquil parecía fresquito. Con eso digo todo. Sí, Guayaquil parecía estar allá en sombra. Sí, y Guayaquil es bravo, igual Guayaquil no termina todo el día ya mal. Sí. Entonces, no sé, o sea, después digo, o sea, es complicado. O sea, yo en lo personal prefiero... Yo creo que sí es parte de, pero faltan, como dicen en econometría, faltan variables no observadas. Sí, para mí los no, sí, entonces a mí en cambio para mí los no observados son más importantes, creo. Y ahí viene el debate, ¿quién tiene la razón? Sí, entonces para estar en eso mejor sigamos con el modelo. Pues vamos al modelo. Pero bueno, es chévere discutir estas cosas también, o sea, no está mal, pero es jodido, ¿no? Sin evidencia clara
empiezan los dogmas, ¿no? Y ahí el que tiene la imprenta es el que puede vender. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Entonces, solo recordarles una vez más que aquí en Latinoamérica hubo ciertas dictaduras que borraron las imprentas, ponerlo figurativamente hablando. En la época de la Inquisición. Más o menos. Hicieron En fin, compas, volviendo al modelo, ¿no? Entonces tenemos dos sectores, habíamos asumido que hay una especialización muy fuerte, sector 1 produce bienes de capital, sector 2 produce bienes de consumo. Y ahora vamos a hacer o vamos a incluir unas variables auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver que estamos hablando de salario nominal. ¿Qué tal si yo quiero pasarle a salario real la situación, ¿no? Pues, por ejemplo, para el salario real, que es el W sin la N, ¿sí? Porque recuerden que es el nominal, ¿no? Para el salario real vamos a plantearnos supuestos, o sea, toca ir metiendo más y más supuestos, ¿no? Por ejemplo, voy a asumir que los trabajadores no ahorran y gastan todo su salario en bienes de consumo. Si fuera de esa forma, ¿cómo definiríamos el salario real? WN sobre P2. ¿Verdad? Entonces, miren, ahí viene una unificación, ¿no? Puedo definir el salario real de esa forma siempre y cuando agregue ese supuesto, ¿no? O sea, estoy asumiendo que los trabajadores, todo lo que reciben, van a gastarlo estrictamente en bienes de consumo y que no van a hacer ningún tipo de ahorro. Porque recuerden que si los trabajadores ahorran, podría suceder que tendrían una participación en el capital. Entonces eso va a complicar más la historia. Entonces por ahora vamos a asumir que los trabajadores gastan todo en bienes de consumo. Igualmente vamos a construir una variable adicional que le voy a llamar P, sin subíndice, que va a recoger a los precios relativos, que si no me equivoco es P sub 1 sobre P sub 2. Sí, estamos acá. Entonces ese va a ser un indicador de cuál es el precio del bien de capital versus el precio del bien de consumo. Sí, entonces recuerden que en economía estas ratios de precios se suelen llamar así, ¿no? Precios relativos. Los precios relativos. ¿Ya? Entonces nos va a resultar bastante útil plantear las cosas en términos de esas ratios, ¿no? Una ratio que es el salario real, la otra ratio que representa los precios relativos. Vamos a poner que es el salario real. Y de una vez, bueno, aquí hay otra variable que esta no la voy a usar por ahora, que es la relación o la distribución sectorial del capital. ¿Cuánto capital va a un sector versus cuánto capital va al otro sector? De momento no la voy a utilizar, ¿no? O sea, la defino para después. Cargo estas ecuaciones. Ya. Igualmente, vamos a incorporar variables que recogían el factor tecnológico, ¿sí? En particular, dos que ya son más o menos conocidas por nosotros. Primero, para no complicarle más, porque van a ver que esto se va a complicar y se va a poner fuerte, vamos nosotros a asumir, compas, aquí que no hay, bueno, no es que no hay, ¿no? Primero, que no hay coordinación, ya. Vamos a asumir primeramente que las eficiencias, tanto del trabajo en el sector 1 como en el sector 2, están estandarizadas. O sea, esas se acuerdan que era la eficiencia del trabajo. Vamos a asumir que en ambos sectores son iguales a 1, ¿de acuerdo? O sea, nos vamos a olvidar un momento de eso y asumimos que es 1. Y por el lado del uso de capacidades, vamos vuelta a asumir que en los dos sectores el uso de capital coincide con el uso normal y se va a mantener constante. Porque este no va a ser un modelo que va a analizar demanda. ¿Ya? O sea, por eso digamos que es del lado clásico marxista, ¿no? Vamos a asumir que por el momento no hay problemas de demanda, el uso de capacidades ya quedó fijo y nos vamos a concentrar más bien en el tema distributivo y en el tema de movimiento de capitales. ¿Ya? Bajo esas condiciones, nosotros vamos a plantearnos dos variables, que son la productividad, ¿sí? Y la intensidad de capital. Bueno, entonces estas son variables ya más o menos conocidas. Como voy a estandarizar la eficiencia del trabajo, no me hace falta indicar que son efectivas. Entonces por eso solo van a quedar como QI y KI. ¿Sí? Entonces tenemos estas dos de acá, ¿no? Entonces voy a asumir que tengo la productividad en el sector I, que es cuánto se produce versus cuánto trabajo se emplea, asumiendo, repito, que las AI son iguales a 1, ¿no? O sea, la eficiencia del trabajo en todos los sectores se estandariza en 1. Y con respecto a la eficiencia, a la intensidad, perdón, del capital, voy a asumir que capital se usa... Ah, sí, por favor.
¿Sí? ¿Alguien dijo algo, por favor, para que tome la palabra? ¿Alguien habló o fue, fue acá? Bueno, por favor, compas, en general, no. Si es que tienen algo que decir, me interrumpen nomás, toman la palabra, no hay problema. Ya. Entonces, teníamos, como les decía, estas otras dos variables. Este de acá va a ser, como ya sabemos, la productividad del trabajo. Solo que ya no hace falta ponerle en términos efectivos porque voy a asumir que la eficiencia de trabajo es igual a 1. Y la otra de acá, en cambio, es la intensidad del capital. Intensidad del capital, en donde voy a asumir que el uso siempre coincide con el uso normal y es constante. ¿Ya? Entonces, para no darnos muchas vueltas. Entonces, quiero combinar todas estas variables con esos puntos de esos esquemas sectoriales que están ahí, ¿no? Esa distribución del ingreso por sectores. Entonces, ¿qué se puede hacer para insertar esas variables allá? A ver, empecemos por lo más fácil. Si yo quiero que aquí quede el salario real en vez de nominal, ¿qué me toca hacer otra esta ecuación? Vamos a dividirle para P sub 2, ¿no? Entonces, estarán de acuerdo que si yo hago esto y divido todo para P sub 2, ahí me va a aparecer el salario real, ¿no? Para empezar. Entonces, para empezar, podemos encontrar ahí el salario real. Profe, ¿Ah? dice que no se escucha la clase. Ah, no se escucha. Desde hace rato. Yo sí escucho. Sí estaba. Y por el micrófono. Sí, tal vez. Ella se escucha. Y sí, yo sí escucho también. Tal vez es algún tema de la red o algo. Ya, gracias por la confirmación. Es que si no, estoy grabando videos y no. Sí. Sí, creo que les conté la vez que pasé 2 horas hablando en un computador y no grabé nada. ¿No les conté a ustedes? Sí, en la época de pandemia, ¿no? Entonces estaba preparando una clase que iba a mandar por video a los estudiantes. Las 2 horas hablándole, y incluso preparé láminas y todo así, una clase. Y después de las 2 horas de hablarle al computador, ya cuando cierro todo, gracias, que estén bien, la cierro, veo que no es la de grabar. Después de las 2 horas de clase. Entonces, por eso es que tengo un trauma de primero ver que todo funciona, que me respondan y todo, porque... Sí. Todo eso sí fue un despecho, ¿no? Como que ya no quería volver a las clases de mi vida. En fin, compas. Entonces les decía, ¿no? Dividimos para el precio 2 con el propósito primero de que nos aparezca el salario real. ¿Ya? ¿Verdad? Y de paso, ¿qué más nos va a quedar? O sea, notemos que aquí va a quedarnos, ¿verdad? El salario real, o sea, todo esto se va a reducir a W. ¿Ya? Igual aquí pueden ver que me queda P1 sobre P sub 2, que es el precio relativo, ¿verdad? Con el P sub 2 me va a quedar el precio relativo. Aquí el P sub 2 se va a simplificar con el P sub 2, no hace nada, y aquí otra vez va a aparecer el precio relativo. Todo eso primero, ¿no? O sea, pueden ver que nos están apareciendo estas variables que resumen, digamos, la dinámica de precios y la dinámica salarial, ¿no? Aparte de eso, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que parezcan las productividades y las intensidades del capital? Por ejemplo, ¿no? En esta ecuación, la de arriba, podríamos dividir para... ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo dividir para L1, ¿no? O sea, yo podría dividir aquí para L1. Y en cambio abajo lo coherente sería dividir para L2, ¿no? Entonces, si yo hago eso, resulta ser que estas dos ecuaciones sectoriales van a quedar mucho más compactas, ¿no? Entonces, en vez de P1 y P sub 2, me va a quedar P. Y en vez de Y1 sobre L1, la productividad 1. Eso sería igual, aquí me quedaría el salario real, ya sin las L's, ¿no? Porque L1 se simplifica. Más, aquí ¿qué me quedaría? Me quedaría la tasa de ganancia, ¿verdad? R1, el precio relativo P, y me quedaría K1L1. K1L1, en cambio, sería... ¿Qué sería K1L1? Sería la intensidad de capital dividida, ¿verdad? La intensidad de capital dividida para el uso normal de capital. ¿Sí le ven? No. K1L1, esta U que multiplica pasa a dividir. ¿Sí? Entonces ya tendríamos esa ecuación acá y abajo que me quedaría. Los P sub 2 se fueron, Y2 sobre L2 y Y sub 2. Igual, aquí me queda en cambio sobre el salario real, más salud, tasa de ganancia 2, ¿ya? Precio relativo y K1
Ah, perdón, aquí hay un error, no puede ser K1, ¿no? K2. Porque es el capital instalado, pero en el sector 2, ¿no? Ya. K2L2, que sería la misma idea, ¿no? K2 sobre U2L. Ya. ¿Para qué hicimos esas operaciones? Miren lo que va a pasar. Tengo aquí el precio relativo, tengo las productividades, tengo la intensidad de capital, otra vez el precio relativo, y lo más interesante, ¿no? En estas dos ecuaciones, yo puedo despejar las tasas de ganancia de cada sector. Como quien dice, con esas ecuaciones puedo un poco ver cuáles son los determinantes de la tasa de ganancia en uno y en otro sector, ¿verdad? De hecho, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la tasa de ganancia en el sector 1? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Pasar está, quedaría PQ1 menos W, ¿verdad? Y luego tengo unas variables que van a pasar a multiplicar y dividir, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son las que pasarían a multiplicar y dividir? Multiplicaría la UNN, ¿verdad? Y dividen P y K1, ¿verdad? Entonces ahí miren, yo ya tengo la ecuación de la tasa de ganancia en el sector 1. O sea, los factores que determinan la rentabilidad en ese sector. ¿Y cómo quedaría para el sector 2? Sí, algo parecido, ¿no? Entonces Q2 menos W, ¿verdad? Q2 menos W, ¿ya? El U2, perdón, se multiplica, ¿verdad? U2N. Y PK sub 2 abajo. ¿Ya? Entonces tengo dos ecuaciones, una ecuación que me indica la tasa de ganancia en el sector 1 y la otra que me indica la tasa de ganancia en el sector 2, que son de hecho las que van a aparecer más abajo, ¿no? Entonces aquí cargamos las ecuaciones. Sí, y aquí están, ¿no? Aquí están las mismas tasas de ganancia que acabamos de obtener. Y ya desde aquí podemos ver algo que, bueno, es un tanto simple, pero se entiende, ¿no? ¿Cuándo va a haber rentabilidad positiva en cada sector? Por ejemplo, en el sector 1, ¿qué determinamos para que exista una rentabilidad positiva? No hay mucho que decir, ¿no? O sea, ¿cuándo este R1 es mayor a 0? O sea, necesitamos que se cumpla que, si se fijan, esto es positivo, 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 entonces, ¿qué es lo que define todo el paréntesis? Entonces, ¿qué necesitamos? Que PQ1 sea mayor a W, o que Q1 sea mayor a W sobre P. Entonces, miren lo que estamos aquí viendo, que para que exista rentabilidad positiva en el sector 1, necesitamos que la productividad de ese sector supere ese umbral, si quieren, ¿no? Entonces, como que aquí tengo un umbral mínimo, y si supero ese umbral, va a haber rentabilidad en el sector 1. Y en el sector 2, ¿cuándo va a haber rentabilidad positiva? ¿Verdad? Q2 mayor a W, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí estas dos tasas de ganancia de entrada me dan unas restricciones que son bien evidentes, ¿no? Pero igual vale la pena destacar, ¿no? De que necesitamos una economía con un mínimo de productividad en el sector 1 y el sector 2 para que exista rentabilidad. Entonces, de aquí en adelante voy a asumir que eso siempre pasa. O sea, voy a dejar de lado casos con rentabilidad negativa para no complicarnos mucho la vida. Vamos a asumir que siempre hay productividad suficiente para garantizar rentabilidad positiva en ambos sectores, ¿no? ¿Qué es lo que se dice acá? Ahí están las tasas de ganancia, aquí están las productividades, etc. Ya. Entonces, vamos viendo un poco de qué depende cada tasa de ganancia. ¿Cuáles son los factores que influyen ahí? ¿No? Veamos, por ejemplo, la tasa de ganancia del sector 1, ¿no? En el sector 1 estamos viendo que la tasa de ganancia de qué no va a estar dependiendo. Vuelvo a escribir acá. La rentabilidad depende del uso de capacidades, ¿verdad? Dependía de PQ1 menos W sobre PK1. Así estaba, ¿no? Entonces, hagamos una interpretación un poco más económica, ¿no? de esa ecuación. Tengo yo variables que tienen que ver con uso de capacidad, pero por ahora no voy a meterme en ese tema, es constante. Q1 y K1 son variables tecnológicas. O sea, si es que, por ejemplo, no asumimos cambio tecnológico, asumo que la tecnología se queda constante, ¿qué va a pasar con esas dos? ¿Sí? Estas dos se quedarían constantes si no hay cambio tecnológico. ¿Qué es lo que vamos a asumir? Si no hay cambio técnico, porque si metemos cambio técnico en este modelo se va a complicar todavía más. Ya, tal vez al final, si es que vemos que ya el modelo queda listo, vemos si vale la pena extenderlo o no. Ya, pero por el momento,
Para no distorsionarnos mucho, vamos a asumir que no hay cambio técnico. Entonces, K1 y Q1 se vuelven constantes. ¿Se acuerdan que estos incluso estaban vinculados con los coeficientes de Luthier? Entonces, la función de reducción de Luthier, si tenía coeficientes constantes, provocaba que esas también se vuelvan constantes. Entonces, vamos a asumir que no hay cambio tecnológico, esos dos se quedan fijos. Entonces, ¿de qué va a depender la tasa de ganancia en definitiva? De los precios y del salario. Y si se fijan, historia parecida pasa con el sector 2, ¿no? La rentabilidad del sector 2, que era U2N. De hecho, lo único que cambia creo que es la P, ¿no? U2 menos W y acá abajo sí queda P. Sí, acá abajo sí queda casi seguro. Casi iguales, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Voy a asumir que la tecnología es fija, no va a haber cambio tecnológico, entonces Q2 y K2 no se van a mover. No me meto por ahora con temas de demanda, las tasas de uso no se van a mover. Entonces, todo depende de salario y de precios. Ahora, por el momento, voy a asumir que los salarios se quedan constantes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso, no? Por el momento. Voy a asumir que el salario real se queda constante, o es exógeno. Luego le vamos a volver endógeno. Pregunta, ¿cómo creen que le vamos a volver endógeno al salario? ¿Qué modelo de los que hemos estudiado le vuelve endógeno al salario? El de Goodwin, ¿verdad? O sea, en el modelo de Goodwin vimos que nosotros podemos volverle al salario endógeno por la lucha de clases, los ciclos, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Le quiero dejar ahorita exógeno porque luego, ¿sí? Luego ahí vamos a ponerle el modelito de Goodwin. Sí, o sea, luego, cuando ya tengamos armado el esquema sectorial, voy ahí a meter qué pasaría con modelos si aceptamos que el salario depende del mecanismo que nos da Goodwin, los ciclos, ejército de seda, todo eso, ¿no? Lo que ya vimos antes. Curva de Phillips, curva de Phillips es salario real. Pero para meterlo eso, primero vamos a dejarlo un ratito constante. Entonces, ¿de qué variable debo enfocarme ahorita? ¿Cuál es la variable nueva que nos aparece, que no hemos discutido antes? Sí, los precios relativos. O sea, ahora nos vamos a enfocar un poco en qué pasa con este precio relativo. O sea, qué nivel toma, qué sucede, o puede ser cualquier precio. Eso vamos a ver ahorita, ¿no? Vamos a analizar un poco los precios relativos. Entonces, verán, estamos en un modelo de dos sectores, ¿no? En un modelo de dos sectores, se vuelve ya un poquito más importante discutir las condiciones que hacen que los sectores estén en mercados equilibrados o no equilibrados. ¿Sí? Recuerden que siempre hemos asumido equilibrio, ¿no? Hemos asumido equilibrio en la economía agregada. Ahora quiero ver qué pasa con el equilibrio, pero ya no en la economía agregada, sino en una economía con sectores. ¿Ya? Entonces, la exposición que voy a hacer acá toma en cuenta esa idea, ¿no? Partimos solo recordando, ¿no? En una economía agregada, si había equilibrio, ¿qué pasaba? ¿Sí? Vamos a recordar una economía agregada. En una economía agregada, en equilibrio, todo se reducía a que el ahorro era igual a la inversión y se acabó, ¿no? O sea, esa era la condición de equilibrio en una economía que era agregada. ¿Qué sucede en una economía desagregada por sectores? En una economía desagregada por sectores, primero, ¿cuántos mercados voy a tener? Ahora tengo dos mercados. ¿Cuáles son los mercados? Lo mismo que los sectores, ¿no? El mercado de bienes de capital y el mercado de bienes de consumo. Entonces, por ejemplo, si las empresas capitalistas quisieran hacer inversión, ¿a cuál de los dos mercados deben acudir para poder hacer la inversión? Al de capital. Entonces, si se fijan que aquí ya surge una distinción con lo que pasaba en el modelo agregado. En el modelo agregado, ¿qué sucedía? Simplemente ahorro era igual a inversión, había un solo bien. El mismo bien podía usarse para consumo o para inversión, en la economía de maíz, digamos. En cambio, ahora ya no se puede. Ahora, resulta ser que si las empresas quieren invertir, ¿verdad? La inversión viene por este lado, ¿no? O sea, la inversión tiene que ser solo a través de demanda de bienes de capital. Por ende, vamos a hacer eso. Vamos a crear una variable, ¿sí? Que le voy a llamar D1. D1 va a ser la demanda real. Si digo real es sin precios, ¿no? ¿Verdad? Demanda real de bienes de capital. ¿Ya? Entonces, esa D1 va a indicar la demanda real de bienes de capital. Y obviamente también va a haber una D2. Esa vuelta, ¿cuál va a ser? La demanda real de bienes de consumo. ¿Sí? Una para cada mercado.
Entonces, esa demanda real de bienes de capital, ¿sí? Como pueden ver aquí, es ahora la que va a coincidir con la inversión. Entonces, ¿quiénes demandan bienes de capital? Los bienes de capital son demandados por las empresas capitalistas para realizar la inversión. Para no complicarnos la vida, aquí voy a meter más supuestos. Voy a asumir que esta es inversión neta. Si digo inversión neta, entonces asumo que no hay depreciación. ¿Sí? Sí, voy a asumir que no hay depreciación, porque si no me tocaría complicarle más. No quiero complicarle, sino... Es que van a ver cómo va quedando, ¿no? Al inicio parece inocente este modelo, pero después ya. Entonces, primero eso, ¿no? Voy a asumir que es inversión neta, no hay depreciación, y también voy a asumir que es inversión neta real. O sea, esta es la inversión en bienes de capital, ya dejando de lado los precios. ¿Sí? Entonces creo que está ahí. Difícil no está, ¿no? O sea, las empresas son las que demandan bienes de capital para realizar la inversión. Ahora, si todo está en equilibrio, ¿con qué se financia esta inversión? Pues sí notan la diferencia, ¿no? Una cosa es la demanda. Si quieren, esto es más desde un punto de vista, entre comillas, físico. Para hacer la inversión se necesita bienes de capital, términos macizos, literal, necesitamos las máquinas. Pero en cambio, ¿cómo financio la inversión? O sea, ¿quiénes van a invertir? En este mundo, si solo hay capitalistas que ahorran, los capitalistas a través del ahorro. ¿Sí? Entonces es lo que va a suceder en la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué tengo en la siguiente ecuación? Pero ojo, el ahorro es nominal, porque es ingreso, es una parte del ingreso. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ahora voy a decir vuelta que esta inversión en términos nominales, si quiero pasarla a nominales, ¿qué me toca hacer? Multiplicar por precios. ¿Pero cuáles precios? P1, que son los precios de los bienes de capital. Entonces, esa inversión, imaginen que esa inversión son como las máquinas. Si le multiplico por el P1, ahí recién está pasando ese dinero, pero no puedo multiplicar por cualquier P, sino por el P respectivo a las máquinas o a los bienes de capital. Y eso es lo que va a coincidir con el ahorro. Entonces, si ven que es una sutileza que antes no debíamos hacer. ¿Por qué? Porque como antes había un solo bien, daba lo mismo que aquí está un precio y un precio. ¿Qué pasaba con los precios? Se eliminaban. Entonces daba lo mismo asumir eso en términos reales o en términos nominales. En cambio, ¿qué sucede? Como ahora solamente un sector es el que produce los bienes de capital, debo tomar en cuenta el precio solo del bien 1. Y por el lado del ahorro, ¿cómo se financia el ahorro? Misma idea de antes. Asumimos que solo van a ahorrar los capitalistas, ¿no? Entonces, el único ahorro es el ahorro capitalista. Más adelante hemos de ver modelos vuelta con ahorro de trabajadores, al menos un poquito, para ver cómo se complica aún más la historia. Pero por el momento asumimos lo de siempre, ahorro capitalista. Entonces, se acordarán que asumíamos que los capitalistas ahorraban a una tasa que les llamábamos SC, la tasa de ahorro capitalista. Por ahora, igual vamos a asumir que la tasa de ahorro capitalista es exógena. ¿Se acuerdan que vimos un modelo en donde esto se podía volver endógeno? O sea, que creo que era el modelo que combinaba Goldwyn y solo. Cuando lo hicimos endógeno, surgió la cuarta dimensión y todo se rayó. Pero vamos a asumir que es exógeno, por ahora al menos. Y eso lo voy a multiplicar por las ganancias, ¿verdad? Lo que los capitalistas ganan a una tasa se vuelve ahorro. ¿Y cuál es la ganancia capitalista? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí los capitalistas tienen ganancias de los dos sectores. Entonces, ¿cuál sería la ganancia en el sector 1, por ejemplo? Sería la rentabilidad por la cantidad de capital invertido en el sector 1. ¿Cuánto sería la ganancia en el sector 2? La rentabilidad 2, P1 caso 2. ¿Sí? Entonces, aquí recordar que el precio siempre tiene que ser 1, ¿no? Porque son los precios a los cuales se compran las máquinas. ¿No? Entonces está entendible esta ecuación, ¿no? De cómo, en definitiva, esto de acá, si quieren, es como la ganancia agregada, ¿no? Entonces, una ganancia agregada, que estoy asumiendo que los capitalistas en ambos sectores ahorran a la misma tasa. Y esa ganancia agregada es la que financia a la inversión, pero debe estar siempre en términos nominales. ¿Sí? Claro, si quisiera complicarle más, ¿qué podríamos asumir? Que los capitalistas de cada sector ahorran a tasas distintas, ¿no? Eso le complicaría aún más. Pero vamos a asumir que los capitalistas dicen, es ganancia y punto. Ahorro todo a la misma tasa. Ok, entonces es la otra ecuación que también está más acá abajo.
Vamos cargándole. Pues no sé si le van viendo que de a poquito ya se está complicando, ¿no? O sea, de a poquito ya va empezando a tomar forma esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si yo hago todas las igualdades, ¿esto a dónde me va a llevar? Yo tengo esta demanda, que sé que es igual a la inversión, a la vez sé que la inversión está metida en esta ecuación, donde tengo el ahorro, entonces, ¿qué puedo conectar? La demanda con el ahorro, que depende de las ganancias capitalistas. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, en definitiva, ¿a qué va a ser igual la demanda de máquinas, de bienes de capital? Pues habíamos dicho que eso era igual a la inversión, pero esta es la inversión real. Esa inversión real es entonces igual al ahorro dividido para P1. Estoy haciéndolo de acá, ¿no? O sea, el P1 que está aquí lo estoy mandando a dividir, ¿no? ¿Ya? Y el ahorro era solo ahorro de capitalistas. Tasa de ahorro de los capitalistas multiplicado por rentabilidad obtenida del capital 1 en dinero más la rentabilidad 2 del capital 2, todo medido siempre en P1, dividido para P1. ¿Y entonces qué va a lograr esto? Entonces van a eliminar los precios 1, ¿no? Se eliminan los precios 1 y ¿qué nos queda? Solamente quedaría la tasa de ahorro capitalista y R1K1 más R2K sub 2. Entonces esa sería la demanda de bienes de capital en términos reales. Es un poco obvio, ¿no? O sea, ¿qué me está diciendo esa ecuación? Los capitalistas van a demandar máquinas usando sus ganancias, ¿verdad? Pero en términos reales implica que desaparecen los precios. ¿Verdad? No hay mucha vuelta que darle, ¿no? Eso es con respecto a lo que está acá, la demanda de bienes de capital. Ya, entonces voy a cargar todo eso. Ya. ¿Cómo sería en cambio la demanda real de bienes de consumo? Pues una historia parecida, ¿no? Eso va a pasar en cambio en el mercado de bienes de consumo. Pues ¿cómo quedaría para los bienes de consumo? Sería la demanda 2. Es en cambio, ¿para qué se demanda? Si son bienes de consumo, ¿para qué sirve? Por el nombre mismo, para consumir. Entonces, si el uno es inversión, el otro consumo. Entonces, esta variable de acá va a ser consumo real. ¿Ya? Esta es la demanda real de bienes de consumo, ¿no? Demanda real de bienes de consumo. Ya. Ahora, ¿quiénes consumen en términos nominales? Entonces, si quiero sacar el consumo nominal, ¿qué me tocaría hacer? Multiplicar el consumo por P sub 2. Si ven la diferencia, ¿no? Antes era inversión por P1. En cambio, quiero pensar el consumo nominal, sería el consumo por P sub 2. Pero ¿quién gasta en bienes de consumo? Primerito los trabajadores, ¿no? Entonces había los trabajadores que en ambos sectores ganaban siempre el mismo salario nominal. Entonces aquí sería L1 más L2. Entonces si ven L1 más L2 me da el total de trabajadores, todos gastan su salario nominal y ahí estaría parte del consumo, porque ¿quién más va a consumir? Los capitalistas pueden consumir la parte que no ahorran. Entonces ¿cómo quedaría esa otra parte? Sería más la fracción no ahorrada de las ganancias. 1 menos SC por, ¿y cuáles serían las ganancias? R1 P1K1 más R2 P1K sub 2. ¿Sí? Entonces esa sería la demanda, el consumo nominal, ¿no? O sea, lo que gastan los trabajadores en salarios, de sus salarios, perdón, más todas las ganancias. ¿Por qué no puedes ser real? ¿Ah? ¿Por qué no puedes subir real ahí? No, Está nominal. Claro, está nominal. Ajá. Pero no puedes subir en real también. No, sí, no, vamos a pasar a real. Es que, ¿qué habría que hacer para pasarle a real? Sí. O sea, digamos que quiero pasar a D2, ya la demanda real. ¿Qué toca decir con el precio? Se va a dividir, ¿no? Entonces D2, que sería el consumo real, sería coger y mandar el precio 2 a dividir. Entonces, ¿cómo nos queda si dividimos para P sub 2? De una vez. Vamos de aquí mismo, ¿ya? ¿Cómo quedaría si dividimos para P sub 2? Ya, antes que nada, dejen cargar las ecuaciones para no desfasarme mucho. Puedes llegar de la otra. Tienes que pasar el precio 2 porque te consumo. Ya. Bueno, ¿están de acuerdo que nos queda esto, no? Sí. Sí.
sea, sería todo esto, ¿no? Esa sería la demanda 2. Ya. Ok, se puede hacer cosas, ¿no? De hecho, podríamos dividir, nos quedaría el salario real, todo eso, pero ya le vamos a hacer. Pero por el momento tengamos entonces presente que ya tengo las dos demandas, ¿verdad? Demanda de bienes de capital, demanda de bienes de consumo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuándo hay equilibrio? Por ejemplo, ¿cuándo hay equilibrio en el mercado de bienes de capital? Esto ya está así, ¿no? Entonces ahora quiero saber cuándo tengo equilibrio en el mercado de bienes de capital. Ya, ¿qué requeriría el equilibrio en el mercado de bienes de capital? La demanda, ¿verdad? ¿Con qué debería coincidirnos? O sea, ¿cuál es el equilibrio? Por definición de los mercados. Demanda igual oferta, no hay mucha vuelta. ¿Quién ofrece los bienes de capital? Las empresas capitalistas que producen bienes de capital, ¿verdad? Entonces sería la demanda tiene que coincidir con la producción del sector 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que voy a tener que conectarme demanda con oferta en el mercado de bienes de capital. Y creo que se entiende que pasaría en el mercado de bienes de consumo, ¿no? Un poquito obvio. Entonces, ¿qué pasaría cuál sería el equilibrio en el mercado de bienes de consumo? Mercado de bienes de consumo. Está obvio, ¿no? Sería demanda 2 igual a Y sub 2. O sea, ahora una pregunta. Si hubiera equilibrio solo en este mercado, ¿qué pasaría en el otro mercado? Sí, me dejan. O sea, imaginemos que en un mercado hay equilibrio. ¿Qué pasa? ¿Qué esperaríamos que suceda en el otro mercado? ¿Deberían ser iguales? O sea, viene así la pregunta, ¿no? O sea, si se iguala o se equilibra en un mercado, ¿qué sucede en el otro mercado? ¿Ya? Eso vamos a explorar ahorita, ¿no? Vamos a cargar las ecuaciones. Listo. Entonces vamos a hablar un poquito de equilibrio general en este contexto, ¿ya? ¿Qué significa el equilibrio general? ¿Qué significa el equilibrio general? Todos los mercados en equilibrio, ¿verdad? En este caso es un modelo solo de 2 sectores, entonces el equilibrio general, ¿qué implicaría? Equilibrio en el mercado de bienes de capital y equilibrio en el mercado de bienes de consumo. Entonces es un poco lo que vamos a explorar. La asistencia. Ya. Pues quiero estudiar un poco el equilibrio general en este mundo solo de 2 mercados. Vamos haciéndolo igual por partes, ¿no? Empecemos asumiendo que en uno de los mercados hay equilibrio. Ya, supongamos en el mercado de bienes de capital. O sea, asumimos que en el mercado de bienes de capital hay equilibrio, por tanto D1 va a coincidir con Y1. ¿Qué era D1? O sea, era la demanda de bienes de capital y cómo estaba la demanda escrita. ¿Se acuerdan que esa ya sacamos, no? Era, en definitiva, SC por R1K1 más R2K2, ¿verdad? Igual a E1. Entonces, verán, ¿cuál es nuestro objetivo? Quiero usar ese resultado para saber qué pasa en el otro mercado. Como economistas, intuitivamente sabemos, aunque no deberíamos, pero ya sabemos, ¿no? O sea, que si es que el un mercado está en equilibrio, la intuición nos dice que el otro mercado también está en equilibrio, si es que todo está en equilibrio, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa ley? La ley de Babel, ¿no? Si tengo n mercados y n-1 están en equilibrio, esperaríamos que el último esté en equilibrio, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos hacer. Y por cierto, de hecho, lo que voy a hacer ahorita está aquí también, compas, ¿no? O sea, está casi los mismos pasos. Sí. Entonces lo primero que voy a hacer es otra vez pasarle esto a nominal. Entonces si le vuelvo a pasar a nominal, ¿qué me quedaría? Sí, entonces esto me quedaría otra vez SC, R1, P1, K1, ¿verdad? Más R2, P1, K sub 2 igual a P1, Y1. Entonces matemáticamente, ¿qué hice? Solo multipliqué P1 en ambos lados, ¿no? Sí. Entonces está ahí nada, simplemente multipliqué P1 en ambos lados.
¿Pero qué es P1Y1? Pues recordemos que P1Y1 nosotros sabíamos que era básicamente como el ingreso generado en el sector 1. ¿Eso cómo se distribuía? Salarios nominales para el sector 1 más ganancias en el sector 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué puedo hacer yo? O sea, podría igualar estas dos, ¿no? O sea, si yo les igualo, ¿cómo me va a quedar? Sería el ahorro, ¿verdad? R1, P1, K1, más R2, P1, K2. Igual al otro lado, ¿verdad? W1, salario nominal, más ganancias RP1, K1. Ya. Déjenme ver solo si estoy yendo en el mismo orden. Ya le puse al revés, tengo que esperar para este lado. Ya. A ver, compas, entonces, ¿qué voy a hacer? Verán, voy a tomar estas ecuaciones, estos términos que están acá y les voy a mandar al otro lado. ¿Sí? Tanto así que, de hecho, le voy a dejar igualado a 0. Ya. Pues digamos que todos estos términos le mando al otro lado. ¿Cómo quedaría? 0 igual, ¿verdad? Este no hay mucho que hacer, no hay con qué agrupar. Quedaría WN L1 más. ¿Qué pasaría entre este de aquí y este de acá? Estaría multiplicado por SC, ¿verdad? Pasa al otro lado a restar. Y al hacer factor común, ¿qué me va a quedar? 1 menos SC, ¿verdad? Por R1, P1, K1. Sí, repito, no multiplicaríamos por SC. Todo esto pasaría a restar. Y al hacer factor común, ¿me quedaría esto? No. 1 menos SC por R1, P1, K1. ¿Estamos ahí? Ya. ¿Y qué más me sobró? Este que está sumando pasaría a restar menos R2, P1, K sub 2. Ya. Hasta ahí sí está más o menos siguiendo la... Es el álgebra, ¿no? O sea, no es nada de lo. Ahora, ¿qué puedo hacer ahora? En ambos lados, a ver, ¿qué harían ustedes? A ver, quiero llegar al mercado, o sea, quiero llegar al mercado 2, o sea, al mercado de bienes de consumo. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué se podría hacer aquí? Bueno, se le podría sumar en ambos lados, como es igualdad, ¿no? En ambos lados puedo sumarle, ¿qué tal? Creo que P sub 2 y 2. ¿Qué era P sub 2 y 2? Aquí mismo lo puedo poner. P sub 2 y sub 2 sería vuelta salarios nominales del L2, ¿verdad? Trabajadores del sector 2, más... ¿Qué cosa? Las rentabilidades del sector 2, ¿no? Las ganancias L2, P1, K2, porque es sector 2, ¿no? Ya. Si yo hago eso, ¿qué me va a quedar? Del lado izquierdo quedaría P sub 2 y 2, ¿no? No hay mucha vuelta. Pero ¿qué está quedando del lado derecho? Si ven que hay un factor común. Entonces me quedaría WN por L1 más L2. Ya. Más... Este de aquí no hay con quién combinar, ¿no? Este de acá se queda como está. 1 menos SC, R1, P1, K1. ¿Ya? ¿Y qué pasa entre estos dos? R2, P1, K2, R2, P1, K2. A ver si simplifica. Es que me estoy olvidando un término. ¿Sí le vieron que me comí aquí un término? SC. Sí, porque era SC, R2, P1, K2. Pasar a estar. Menos SC. ¿Ya? Ahí lo digo. ¿Cuál es la clásica de los profes? Vamos a decir. Para ver si A mí no me gusta esa hipocresía, ¿no? La verdad es que no me entiendo eso. Pero ¿qué está quedando, compas? O sea, si yo aquí hago esto, ¿verdad? Factor común, me va a quedar 1 menos SC, ¿no? Más 1 menos SC por 2 P1 K sub 2. Ya. Aquí puedo dividir ambos lados para P sub 2. Pero ¿qué era todo esto dividido para P sub 2? Bueno, de este lado, P sub 2 y P sub 2, Y2. ¿Y qué era toda esa división para P sub 2?
¿Qué dicen? A ver, ¿qué es todo esto dividido para P sub 2? La demanda 2, la demanda de real de bienes de capital. Bien. ¿Listo? Solo faltaba así. Sí. Sí, ¿no? Interesante. Sí. Entonces, partimos de la demanda igual a oferta en el mercado de bienes de capital y acabamos de demostrar que solo esa igualdad, ¿verdad?, nos está llevando a la igualdad demanda-oferta en bienes de consumo. Pero hay un paso clave, ¿no?, que está implícito. Todo esto funciona en un mundo donde estoy asumiendo que el ahorro es financiado por ¿qué digo? Que la inversión financiada por el ahorro, ¿no? Inversión financiada por ahorro. O sea, en pocas esto funciona por el hecho de que estoy asumiendo que el P1I es igual a S. ¿Se acuerdan que eso estaba involucrado en esta igualdad perfecta? Entonces, ¿qué pasa? En un mundo donde asumo que uno de los mercados está en equilibrio y asumo que el ahorro es igual a la inversión, necesariamente va a provocar que en el otro mercado haya equilibrio. ¿Cuál mercado no se está equilibrando? ¿De cuál mercado no estamos ni hablando? El típico mercado que los economistas nos olvidamos siempre cuando hacemos modelos de equilibrio general, básicos o más complicados. Y se le ve, hay un mercado del cual estamos hablando y sigue existiendo. Perfecto. O sea, el mercado laboral es el que estamos dejándole. Si notan que en el mercado laboral no sabemos qué pasa porque hemos asumido que el salario sigue siendo por ahora exógeno. Y esto es algo típico que pasa en los modelos de equilibrio general. No solo en este, sino en todos. El mercado de trabajo queda de lado. ¿Sí? O sea, ese es el gran problema de los modelos de equilibrio general, el mercado laboral. Entonces, tal como en otros modelos de equilibrio general, aquí pasa lo mismo, ¿no? Vimos que un mercado equilibra al otro mercado, pero no necesariamente eso implica que se equilibra el mercado laboral. Ok, el mercado laboral vamos a discutir después. Entonces, esto más o menos, compas, es lo que está aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estaba, en el Colab están casi los mismos pasos. En resumen, compas, todo esto es para decirles que si yo pongo en mi modelo esta igualdad y solo la de acá, solo componer esa igualdad y componer obviamente que el ahorro coincide con la inversión, ¿cuál igualdad ya no hace falta? ¿Cuál sería redundante? Esta de acá. ¿Por qué digo que sería redundante? O sea, ¿por qué en el modelo no valdría poner las dos igualdades? Porque una se deduce de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que en los modelos, si tú pones una igualdad que se deduce de otra, no te aporta ninguna información nueva. O sea, ¿cuáles son las que te aportan información nueva? Digamos, esta es información nueva, esta es información nueva, ¿cuál ya no es información nueva para el modelo? Esta. Entonces, basta con coger una de las igualdades para seguir con el modelo. Entonces, nos vamos a quedar con la primera igualdad. Podríamos coger también la segunda, da lo mismo. No voy a lanzarme por la primera igualdad, que es un poco más manejable algebraicamente. Ok, entonces si se fijan, aquí en el Colab solo guardo la primera igualdad, la que equilibra el mercado de bienes de capital. No hace falta guardar la que equilibra el mercado de bienes de consumo. Ahora sí, ¿cuál es la gracia, compas? La gracia es ¿quién permite que exista esa igualdad en el mercado de bienes de capital? Vamos a decir que el que permite eso es el precio relativo. ¿Se acuerdan que el precio relativo quedó como una variable disuelta, ¿no?, cuando hablamos de tasas de ganancia? Entonces, ¿qué pasaba aquí en las tasas de ganancia? Habíamos dicho que vamos a asumir que el salario es exógeno, eso lo definimos luego. Entonces nos quedábamos con la duda de cómo se definía el precio relativo. Lo que vamos a decir es que el precio relativo se va a definir para permitir el equilibrio en los mercados. ¿Sí? Entonces, el precio relativo no puede ser cualquier precio. Vamos a asumir que es justo el precio que permite el equilibrio. Ahora, si alguien dice, eso no me gusta, quisiera un precio que provoque desequilibrios, ¿dónde se te va a mover? O sea, sí le cachan que se les movería todito esto, ¿no? Todito este esquema ya no funcionaría, porque si se te desequilibra acá, ¿dónde más se te va a desequilibrar? Acá abajo. Entonces ahí tienes dos desequilibrios, pero son dos desequilibrios de diferente naturaleza. Uno es máquinas que sobran o máquinas que faltan. En el otro es alimentos que sobran o alimentos que faltan. Entonces tendrías que manejar dos inventarios distintos. Usualmente los modelos de desequilibrio son inventarios.
y ahí se complica más. Entonces, por el momento asumimos que todo está en equilibrio y los precios se ajustan, ¿no? Entonces, vamos a asumir que asumimos que el precio relativo, ¿verdad? P sub 2, P sub 1 sobre P sub 2 se ajusta para permitir que la demanda coincida con la oferta en el mercado de bienes de capital, que sabemos que su vuelta después implica demanda 2 igual y eso 2. Listo, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo saco yo los precios relativos usando esta igualdad? Entonces vamos a escribir esa igualdad. Esa igualdad era, por el lado de la demanda, SC por R1, K1, y estaba en términos reales, ¿no? Más R2, K sub 2, del lado izquierdo, del lado derecho, Y1. Entonces, compas, ¿qué opinan? ¿Cómo puedo yo sacar los precios el precio relativo desde esa igualdad? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué paso seguir? Porque ahí no aparece el precio relativo a priori, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? A ver, ¿cómo hago que aparezca aquí el precio relativo? De hecho, tomemos el Y1. El Y1 le puedo mandar a dividir. ¿Qué pasaría si le mando a dividir al Y1? Solito así nomás está tan fácil, ¿no? No pega el Y1 dividido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece dividir para el E1? ¿Qué logro si divido para el E1? SC por la tasa de ganancia 1, que era K1 sobre el E1. La intensidad de capital, ¿verdad? K1. Ya. Más R2, K2 sobre L1. Dejémosle un ratito K2 sobre L1. Tengamos un espacio. Ya. Igual Y1 sobre L1. Productividad 1. ¿Verdad? O sea, básicamente, ¿qué estoy tratando de hacer? Que me aparezcan constantes. Porque se acuerdan que la tecnología estoy asumiendo que no va a cambiar. Entonces, K1 sobre L1 es intensidad de capital, que es constante. Y1 sobre L1 también es constante. ¿Pero qué me está apareciendo aquí? Un K2, L1. Una pregunta, ¿no es K1 sobre UN? ¿N? Sí, la UI. Ah, perdón, gracias. Sobre UN, ¿no? Sí, bueno. Me olvidé la U. Gracias. U1N. Ya. Por estar distraído pensando en otras cosas. Aquí nada, ¿no? Ya. Estar distraído pensando en otras cosas. En serio, ¿cómo no le va a marcar? Deja que se vaya por toda la banda, ¿no? Es como esos recuerdos, se han de acordar cuando... ¿Qué es que se han de acordar? Se han de acordar cuando contra Holanda, creo que fue el palazo que se mandó plata. Contra Holanda, ¿no? Y ayer 2 palazos. Sí, 3 fueron. 3. Bueno, 2 de Ecuador, ya. Sí. El de ellos no 3. No, fueron 3 de Ecuador. 3 de Ecuador. Cuando en el deporte hacia el final, sí, era para allá, era pase, llegó a verdad. ¿Y alguno de ustedes se acuerda de Carlos Tenorio en el 2006? Claro, contra Inglaterra. Ese duele más que todo. Sí. Ese sí duele más. Porque Sí, estaba... Sí lo ganado. Ese contra Inglaterra, Dios mío. Ese es el partido. 20 años después. Y seguimos fallando así mismo. Sí. No, pero ese era el partido. Ese día era octavos de final. Pasaba Inglaterra. Hubiera sido la U. Pero bueno. Inglaterra ni siquiera podía, porque si no fuera por el tiro libre de Beckham, no entraba ningún gol. Estaba fuerte el partido. Sí. Puedes No era disculpar. partido bajo. Sí. Pero bueno, compas, sigamos. Entonces, por eso estoy un poco distraído, mis disculpas. Aquí. Sí, la compañera Laura nos está juzgando todo ahí. Se disculparán. La dualidad del ser humano. En fin, compas, entonces, ¿qué más nos tocaría hacer? ¿Sí? Dividir para P1. Ah, Dividir para P1. ¿Sí? ¿aquí? Sí. ¿Para qué? Esa es la buena. ¿Para qué? Quiero constantes primero, ¿no? Quiero constantes. Entonces, noten que aquí tengo un problema que está K2 y aquí está L1. Entonces, ¿qué puedo hacer acá para que me aparezcan constantes de nuevo?
Una opción puede ser dividir para L2. O también podríamos multiplicar y dividir para K1, que es lo que voy a hacer ahorita. ¿Están de acuerdo que eso no me va a afectar la igualdad? Pero ¿qué logro haciendo esa división? K1, L1, ya sabemos lo que es, ¿verdad? ¿Y qué es K2 sobre K1? Eso habíamos llamado X, ¿no? Entonces teníamos una variable X auxiliar que era cómo se distribuía el capital entre sectores. Entonces, al hacer esa división, bueno, al hacer este artificio, K1, K1, ¿verdad? Por este lado me va a quedar esa ratio, ¿no? K2 sobre K1 va a ser X. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda R1, K1 sobre U1. ¿Qué estoy haciendo? U1 a la N más R2. K1 a L1, si ven que es lo mismo que queda acá, ¿no? K1 sobre U1 a la N. Y K2 sobre K1 va a ser X, que es la distribución sectorial del capital. Y eso es igual a Q1. Ya. Entonces, si no hay cambio tecnológico, Q1, K1 se quedan fijos. Estoy asumiendo que las utilizaciones no se van a mover. Eso lo dejamos para los keynesianos. La tasa de ahorro tampoco se va a mover. Entonces, ¿dónde entran los precios relativos que permiten el equilibrio de los mercados? O sea, ¿cómo aparece P? Y ojo que nos apareció la X también, ¿no? Pero la X bajamos un ratito ahí. Apareció la X, pero ya veremos qué hace. ¿Se acuerdan que nosotros sacamos las tasas de ganancia? Habíamos sacado las tasas de ganancia. ¿Cuánto eran las tasas de ganancia? Por ejemplo, la tasa de ganancia en el sector 1 era, creo que 1N PQ menos Q1, ¿no? Menos W sobre P1K1. Y también teníamos la del sector 2, ¿no? Este en cambio era U2N Q2 menos W P2, ¿qué hablo? P2. P no me sirve. Sí, P. Sí, porque ya quedaron solo precios relativos. Ya. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer, hombres? Puedo coger esas dos ecuaciones que sacamos de las tasas de ganancia, ¿verdad? Sí, estas dos, y las reemplazaríamos ¿en dónde? Aquí, ¿no? Y ahí me va a aparecer ¿qué cosa? El precio relativo. ¿Sí? Entonces, ya no voy a hacer eso a mano. O sea, puedo hacerlo, ¿no? Nos demoramos, pero ya sería mera álgebra. Pero sí le cachan que cuál es el paso, ¿no? Entonces, aquí meteríamos las dos tasas de ganancia, ¿verdad? Que habíamos sacado en las ecuaciones anteriores. Y ya va a aparecer el precio relativo, el P. Aparecer el precio relativo ahí, ¿cuál sería el siguiente paso? Despejarlo. Sí. Bueno, no está tan... A ver, solo voy a escribir así el reemplazo, ¿ya? Sí. Como castigo por mis distracciones. A ver, ese es R1, K1 estaba, ¿verdad? R1, K1 sobre UN. A ver, R1, ¿no? Era 1N PQ1 menos W sobre PK1. Ya, ese era R1 por K1 sobre U1N más R2 U2N Q2 menos W sobre PK2 por... Y ahí me había quedado... ¿cómo estaba? Ya. K1 sobre U1N K1 sobre U1N por X, ¿no? R2 reemplacé, K1, ya. Y todo eso igual a Q1, ya. Entonces, sería el reemplazo, ¿no? Pues hemos reemplazado las dos tasas de ganancia. La tasa de ganancia R1 y R2, ¿ya? Y lo que seguiría, eso sí ya no va a ser a mano, porque solo ahí sí sería perder tiempo. ¿Cuál es la variable a despejar? P, ¿verdad? Pues aquí quiero saber cómo se comporta el precio relativo, ¿no? Difícil no es, pero a mano ya es un T. Si ven que de a poquito ya se está complicando, ¿no? Sí, de a poquito ya va haciéndose respetar el modelo, ¿no? Entonces aquí está el resultado.
Aquí está el precio relativo. ¿Qué vendría? Ahí sí de usar Python, ¿no? Entonces, le dejo que sea Python el que coja las ecuaciones necesarias y despeja el precio. Entonces, ya. Lo único que no sé es si puedo tomarle captura para que quede en la pizarra, ¿no? Supongo que sí, ¿no? A ver, ¿será este, supongo? Creo que es. Este. Veamos. Sí, ahí coge. Exacto. Ya. Y... Qué maravilla. Listo. Ya se despeja. Entonces ya hemos despejado el precio. Repito, ¿no? No se preocupen tanto ya de despeje. O sea, eso ya lo hace la máquina. ¿Qué es lo importante? Entender qué hemos combinado en esa ecuación para sacar el precio. ¿Qué nomás hemos combinado? ¿De dónde vino todo esto? Recuerden que esto venía de la igualdad entre... De hecho, si vamos bien atrás, ¿no? Era la igualdad entre demanda en el sector 1, o sea, la demanda de bienes de capital, con la inversión y después con la producción. O sea, estoy asumiendo equilibrio en el mercado de bienes de capital. ¿Qué sabemos a su vez que eso implicaba qué cosa? Equilibrio en el mercado de bienes de consumo. Y a la vez lo he combinado con las tasas de ganancia, que recuerden que estas mostraban cómo se daba la distribución del ingreso en los sectores. ¿Se acuerdan? En cada sector se distribuye el ingreso. Entonces, en definitiva, ¿qué está recogiendo ese precio? Toditos esos procesos. Entonces, el precio relativo al mismo tiempo permite el equilibrio en los mercados y también nos describe cómo se comportan las tasas de ganancia en cada sector. Ya tenemos entonces el precio de equilibrio. Pero en la determinación de ese precio de equilibrio, ¿qué variable nueva nos ha aparecido? Que no estábamos parándole mucho asunto antes. La X. O sea, en toda esta discusión resulta que se volvió importante saber cómo se distribuye el capital entre los sectores 1 y 2. Aquí una pequeña reflexión, incluso en términos de desarrollo. Pregunta, ¿cómo será la X en un país capitalista desarrollado? En un país capitalista desarrollado. Y versus la X en el, ya sabemos, en el subdesarrollo. No, ¿cómo es? En ciertos lados es pecado decir subdesarrollo, ¿cómo es? Así sean 20, 30 años. Pero lo seguimos intentando. Pero aquí ni las vías existen. Aquí ni las vías existen, por lo cual las vías de desarrollo. Aquí hasta las vías se están destruyendo. Terrible. Vías, ¿Cuáles vías? Ahora, bueno, también la noción de desarrollo y subdesarrollo tiene un problema normativo, ¿no? ¿Quién decide qué es el desarrollo? ¿Quién decide qué es el subdesarrollo? Claro. Y de acuerdo a que. Una etiqueta puede ser. Eso, qué estándar, qué etiquetas. Yo prefiero subdesarrollo. No es mucha. Es que, ¿cómo es? Es que, serio, siempre que escucho en vías del desarrollo me acuerdo como que están adornando algo que no. Eso, y más que nada me acuerdo que esa misma frase escuché hace 20 años. Hace 30 años casi. Y tengo escuchado, no, países en vías de desarrollo. ¿Cuáles vías? ¿Dónde están las vías? Sí, pero con inteligencia artificial esto se está haciendo más bien, más. Sí, La brecha se está Las brechas se están ampliando. Sí. Tanto es así que la propia macro ortodoxa, recuerden que reconoce que hay diferentes formas de convergencia. O sea, la convergencia beta y la convergencia sigma. ¿De acuerdo? ¿Escucharon el bloqueo? ¿Escucharon el bloqueo? ¿Perdón? Del bloqueo. ¿Cuál bloqueo? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos lanzó un comunicado para que Claude bloquee los dos. Yo que me suscribo que me bloqueen el modelo. Yo suscribo y no se puede. Puede pasar iterando sistemas Me ven suscrito vías, entonces se volvió. Le han de hacer primero una lobotomía y de ahí le han de hacer otra vez así. Sí, de que lobotomías, para que quede un poquito tonto. Creo que ya superó los. Sí, hace mitos, hace rato que superó.
en The Economist decían que posiblemente se queden con los modelos de frontera únicamente los países donde se desarrollan. Tiene sentido. Y ni siquiera los países, sino Los ciertos gobiernos de ciertos sectores. Pero bueno, ya, eso desarrollo. Pero bueno, ok. El tema es este, ¿no? Volviendo al modelo, disculpen que volvamos a la abstracción. Volviendo al modelo, entonces si notan que la X hasta podría interpretarse en términos de una X más alta implica más concentración de capital en bienes de consumo, una X más baja implica vuelta más concentración de capital en bienes de capital. Entonces es como quien dice, la X sirve para ver cómo se compone estructuralmente la economía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esa composición estructural de la economía afecta a los precios relativos, ¿verdad? Y a la vez ese efecto sobre los precios relativos va a terminar afectando las tasas de rentabilidad, ¿verdad? Entonces ven como que se va, como que está tomando forma, ¿no? La estructura del modelo, ¿no? Entonces ahora, ¿cuál variable nos va a interesar? La X. Entonces ahora pasamos a analizar un poco qué sucede con la X. Bueno, carguemos, ya estaba cargado. Ok, compas, entonces ese fue el primer bloque. Entonces, el primer bloque fue el esquema sectorial y el equilibrio general de los mercados. Solo para que lo piense, ¿cómo hubiera sido si hubiéramos tenido un tercer sector? O sea, ¿cuántos mercados hubieran necesitado que se equilibren? Los dos mercados. ¿Y cuántos precios relativos tendríamos? Ya tendríamos no un precio relativo, tendríamos dos precios relativos. P1, P2, P1, P3. De hecho, también tendríamos P2, P3, pero bueno, el P2, P3 solo es un derivado de los otros dos. Entonces tendríamos otro precio relativo más si tuviéramos otro mercado. Y si ven, como que se complicaría más, ¿no? Sí, entonces, si alguien te dice, no, no es realista porque nos falta otro sector, que no sé qué, entonces, póngalo. Eso. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta variable X? En esta variable X es donde va a entrar la discusión de la movilidad del capital. ¿Sí? Porque digamos que ustedes son, bueno, supongamos que son capitalistas, ya no digo que son ustedes. ¿Ya? Entonces este señor tiene capital. ¿Qué le toca decidir a este capitalista? Es como un inversionista que llega a este familia. ¿Qué le toca decidir? Exacto, ¿dónde poner el capital? Esos billetes. No hay verde, no. Bueno, ya. Entonces, ¿entre qué sectores tendría que distribuir el capital? O sea, ¿lo llevo al sector 1 o al sector 2? Sí, ¿no? Entonces, tienen que escoger a cuál sector va a movilizar el capital. Entonces, si por cosas de la vida decide irse por el sector 1, entonces yo no que el capital en el sector 1 crecería más que en el sector 2. ¿Sí? Si pasa eso, ¿qué esperaríamos que pase con la X? ¿Verdad? ¿Crecería más el capital en el sector 1? La X tiende a caer, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo la variable X? Permite recoger los movimientos que se dan en la decisión de los capitalistas de mover capital a un sector o a otro sector. ¿Sí? Entonces, por eso me va a interesar estudiar la X. Pero si notan que aquí la X me interesa de forma dinámica, porque la X se va a mover dependiendo de cómo se muevan los capitales. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Le vamos a aplicar log diferenciación. ¿Cómo queda si log diferenciamos esta variable? Sí, ya hemos hecho un montón de veces, ¿no? Logaritmos, derivadas, me quedaría x punto sobre x igual k2 puntos sobre k2 menos k1 puntos sobre k1. Entonces miren esto, ¿no? La cosa se empieza a poner interesante porque esto ya no es una ecuación estática, es una ecuación dinámica que intenta recoger la idea de que dependiendo de cómo vean la situación los capitalistas, por ejemplo, en el escenario que hemos puesto, ¿cuál de estas va a crecer más fuerte? El K1.K1, ¿verdad? ¿Y eso qué va a provocar? Como está aquí el menos, que el x punto sobre x caiga. Entonces ya tengo una ecuación diferencial que recoge la idea básica de los movimientos de capitales van a mover la x
Y después la X va a mover los precios relativos, y el precio relativo, y después del precio relativo va a mover las tasas de ganancia y todo eso. Una pregunta, en la ecuación que está arriba, Faltan tenemos, dos. arriba, la más arriba de la Q1, está K1 por X y en el denominador está K2, no sé si termina simplificando. K2, ¿dónde está K2? En el denominador. Trululú, ¿en dónde? ¿Qué? ¿Aquí? Sí, en el segundo término tenemos en el denominador P por K2, está K2 con el numerador que está K1 por X y X siendo K2 sobre K1, no se termina simplificando. Es mayúscula de X. A ver, dice que... Pero es que X es la distribución de las K mayúsculas. Ah, Sí. sí, gracias. Jesús. Ya está publicada esta artículo. No, mira, anécdota rápida. No sería la primera vez que una dama me tomó un modelo. Hace años me pasó cuando estaba presentando un modelo. O sea, sí creo que les hablé de este profesor Amitabh Bhatt, ¿no? Sí, sí les hablé de este profesor Amitabh Bhatt. Yo le estaba presentando a él un modelo, una clase de doctorado, diciéndole que después de este modelo lo voy a publicar. En ese entonces yo todavía no había logrado mis publicaciones, entonces era simple y especulativo, pero ya tenía mi modelo, no, un modelo. Yo mostrándole el modelo y todo, yo le estaba ya convencido, decía, parece que ya tienes algo por fin, porque veníamos años haciendo eso. Y entonces una compañera del aula dice, espérate, compa, espérate, John, aquí no está mal esta ecuación. Y yo, ¿en dónde? Acá, tú hiciste un supuesto, pero acá como que no empata. Yo me quedé frío y dije, no, en serio, veamos. Y estaba mal, y el profesor que estaba sentado dijo, sí, John, creo que está mal. Sí, son pedazos, o sea, el modelo era de años. Sí, yo ya estaba emocionado, dije, por fin tengo un modelo y le voy a convencer al profesor y todo. Cosa que al final estaba mal, tenía razón ella, ¿sí? Volver a empezar, y él me dijo, ¿sabes qué? Es una pena, estaba bonito, pero está mal. Vuelve a empezar. Y eso sí que fue un año más de trabajo. Pues por eso cuando escuché que me dijo, algo dije, ya se fue como volver a ver ese palazo. Sí, fue pasar. Pero bueno, no, más bien gracias. Sí. Claro, lo que pasa es que lo que Laura pregunta es muy fuerte. Hasta lo que parece, porque ¿qué sucedía si la X se iba? Si la X se iba, ya no iba a participar en esta, y ya no tenía sentido meternos a discutir la distribución de capital y el movimiento de capitales. Ya no había las retroalimentaciones, todo se iba bien. ¿Recuerdas? Anécdotas de alguien que pasa haciendo estas cosas. Para terminar, compas, ¿qué va a definir la decisión de los capitalistas de mover capital entre un sector y otro sector? Entonces ahí nos toca meter una ecuación que asuma alguna lógica, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tal cual seguir lo que hacía el profe Dad. Él en el artículo, sí creo que les mostré el artículo del 88 de este profe, ¿no? Ahí tienen el enlace también, no hace falta que lo lean, pero en ese artículo él dice, podemos asumir lo siguiente. Vamos a asumir que este movimiento de capitales, K2 puntos sobre K sub 2, menos K1 puntos sobre K1, es una función que depende de la diferencia de rentabilidades. R2 menos R1. Y aquí vamos a poner una constante omega solo por ayudarnos. Omega va a ser una constante positiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser esta ecuación que está acá? Que la voy a escribir aquí y con esto ya acabamos la sesión. No, pero en el fondo sabía que no iba a pasar nada con este modelo. Ya, este sí es a prueba de balas. Creo. Bueno, nada en la vida es a prueba de balas. Pero lo volví a vivir. Fue gracioso. Sí, chévere. A ver, compas, ¿qué está haciendo esa ecuación? Pues miren, ¿cuál es la lógica? Si, por ejemplo, ¿qué pasa cuando el sector 2 ofrece mayor rentabilidad, o sea, mayor tasa de ganancia que el sector 1? ¿Qué pasaría aquí? Vamos a asumir que esto solo es una constante. Este es omega mayúscula, solo es una constante positiva, es un parámetro. Entonces, si la tasa de ganancia en el sector 2 es más grande que la del sector 1, ¿qué va a provocar eso? O sea, si esto es positivo, la única opción es que lo del otro lado sea positivo. K2 puntos sobre K2
mayor a K1 punto sobre K1. Es decir, si el sector 2 ofrece más rentabilidad que el sector 1, entonces habrá la tendencia a que en el sector 2 el capital crezca con más fuerza. No es que en el sector 1 no crece el capital. Es lo interesante, miren. O sea, puede que se veamos, pero digamos, si en el sector 1 el capital crece 3%, ¿qué va a pasar en el sector 2? Que va a crecer, por ejemplo, 5% a una tasa mayor. Entonces ese es el supuesto que vamos a poner. Vamos a suponer que los capitales se mueven de un sector a otro dependiendo de la diferencia en las rentabilidades. ¿Sí? Y de hecho, reemplazando la ecuación anterior, ¿cómo nos quedaba? Si se acuerdan, x punto sobre x era igual a k2 puntos sobre k2 menos k1 punto sobre k1. Entonces, ¿qué puedo hacer? Reemplazamos, o bueno, igualamos, ¿no? Son lo mismo, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? X punto sobre x igual este parámetro omega por R2 menos R1. Luego, tengo las tasas de ganancia. ¿Se acuerdan que teníamos, no? R2 que era igual a U2N Q2 menos W sobre PK sub 2. Y la otra, en cambio, era R1 igual 1N PQ1 menos W sobre PK1. Y a la vez, ¿se acuerdan que teníamos el precio? Ese sacamos también. O sea, teníamos el precio. Ya, lo que sea. Conclusión, entonces, ya puedo armar una ecuación diferencial ¿para qué? Para esa variable X que mide la distribución sectorial del capital. Y eso es lo que está hecho en el notebook. Entonces, en el notebook tenemos esta ecuación. Luego, en el notebook tenemos esta otra ecuación que sume cómo se va moviendo la inversión entre sectores. ¿Sí? Entonces, si ven que en definitiva se vuelve un modelo de movimiento de capitales, ¿no? El reemplazo que dijimos, sí, entonces también está acá. Y por último, aquí está la ecuación diferencial que aparece haciendo todos los reemplazos que hemos dicho. Que no voy a hacerlos a mano, porque si ven que ya cada vez se pone más complicada la cosa, ¿no? Ecuación diferencial que hubiera muerto si hubiera sido triste. Entonces, compas, ¿qué nos queda por hacer la próxima sesión? Tenemos que analizar cómo se comporta esa ecuación diferencial. ¿Sí? Lo fácil es una sola dimensión. Ni siquiera son tres, porque es una dimensión. Lo jodido es qué cosa, que en todo esto que hemos asumido con los salarios. ¿Se acuerdan que asumimos del salario? Era exógeno. ¿Y qué nos toca hacer la próxima clase? Volverlo endógeno y ver qué pasa cuando metemos o combinamos con esta otra vaina. Y ahí el sistema se va complicando más. Pero bueno, quedamos ahí, compas. Una consulta, lo de X en un paso anterior, estamos examinando exactamente eso y se consiguió porque matemáticamente debería ser mayor a lo de, debería ser mayor a cero el precio relativo. Bueno, sí, ¿no? O sea, ¿por qué nos especificamos en X y no, por ejemplo, en los salarios? ¿Por qué no despejo salarios? No, o sea, me refiero a que ¿por qué no tenemos la intuición de que X va a ser el que vamos a examinarle temporalmente, por ejemplo? Ah, ¿por qué no el W? ¿Por qué no otra variable? Ah, ¿por qué no otra variable? Bueno, ¿dónde está? Ya, acá. Tengo esa variable de precios, ¿verdad? Entonces, de aquí dijimos que tecnología la dejamos constante, ¿verdad? Podríamos hacer cambiar tecnología, pero no quiero mover tecnología. ¿Podría mover salarios? O sea, podría mover, pero el tema es este, ¿no? O sea, se puede, no es que no. De hecho, eso es lo que vamos a hacer. Sí, es lo que vamos a hacer. Pero es más fácil analizarle primero la X y después la W. Porque, ¿qué pasa si primero le muevo el W? Estaría asumiendo que X es constante, ¿verdad? Si asumo que la X es constante, la pregunta es, ¿por qué se va a quedar constante? ¿No es cambio tecnológico? ¿Verdad? No es cambio tecnológico, no es demanda. Entonces, ¿qué factor está haciendo que se mantenga constante? Sí, sí me van a entender, ¿no? En el W yo puedo decir qué factor le tiene constante. Estoy dejándole constante porque luego voy a meter el esquema de Goodwin.
En cambio, la X, si le dejo constante, no tengo una respuesta clara de por qué le dejo constante. Estoy asumiendo que la economía está congelada en una situación donde el capital está en un sector y el capital está en otro, que puede ser inconsistente con una economía que tiene tasas de ganancia distintas. Se acabó la clase. Bueno, compas virtuales, algo pasó. Quedamos ahí, ¿no? Gracias. Gracias, John. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, profesor. Gracias.